En este trabajo lo que nosotros presentamos es una revisión sobre la práctica de investigación que llevamos adelante en el Departamento de Ciencias de la Información. Los integrantes, Ángela Gauna es una colega que tiene una larga trayectoria en el desarrollo del trabajo cooperativo en sus inicios, hasta que luego se retira del trabajo en biblioteca y se dedica exclusivamente a la docencia. El profesor Robledo es un colega que ha tenido doble función en su momento, trabajando dentro del campo del sistema bibliotecario chaqueño y luego en una tarea de gestión vinculada con el planeamiento educativo. María del Carmen Monzón proviene de una formación interdisciplinaria en sí mismo. Ella es una profesional bibliotecaria y a su vez es profesora en filosofía. Viviana y Joana son dos colegas, alumnas en su momento, hoy todavía alumnas del ciclo de licenciatura, de la licenciatura en Ciencias de la Información, ya recibidas de bibliotecarias y han iniciado el proceso de investigación y extensión a partir de este proyecto. El propósito que tenemos con este trabajo es comenzar a hacer una mirada y presentar los resultados que hemos llegado de mirar cómo iniciamos el proceso de investigación sobre la temática análisis documental en las bibliotecas de la ciudad de Resistencia en sus inicios y hoy en todo lo que hace a la área metropolitana de la provincia del Chaco. El área metropolitana de la provincia del Chaco está conformada por 4 ciudades principales y después hay algunos pueblos y localidades aledañas que están prácticamente todas vinculadas. Las ciudades son Resistencia como capital del Chaco, Barranqueras, Puerto Vilelas y la ciudad de Fontana. Y con proximidad tenemos Colonia Benítez, Margarita Belén, Puerto Tirol y Colonia Baranda. Pásale uno más. La licenciatura en Ciencias de la Información surge en el año 1997 como diseño del plan de estudios, logrando una transformación de lo que teníamos en ese momento en la Universidad del Nordeste como formación de bibliotecarios que se inicia con los inicios de la universidad en la década del 50. Luego, sobre finales de la década del 80, se implementa esta carrera, el ciclo de licenciatura y el ciclo de profesorado. Esta carrera de bibliotecología se desarrollaba en su momento en la Biblioteca Central como un instituto. Y en el año 97, por decisión y resultados de los procesos de autoevaluación y de evaluación externa, se migra la carrera a la Facultad de Humanidades, donde desde el año 89 funcionaba una carrera de archivología y se procede a formar una hibridación de la especialidad creando la licenciatura en Ciencias de la Información con las 2 especialidades, bibliotecología y archivología. Esta carrera, uno cuando se inscribe puede ingresar por la orientación bibliotecología o por la orientación archivología, pero al concluir los 5 años tienen la doble formación, tanto archivística como bibliotecológica, aunque el título intermedio que se otorga es el vinculado con la carrera por la cual se inscribió, archivista o bibliotecario. Gladys es alumna de la carrera y tiene la doble formación, porque la única diferencia para tener el otro título intermedio es realizar 2 o 3 materias de más, que son las prácticas profesionales y una asignatura complementaria. El Departamento Ciencias de la Información surge después del inicio del dictado de la carrera, que fue en el año 98, con una serie de accidentes en el inicio hasta que se consolida al comienzo en el año 99. Y sobre finales del año 99, en el segundo cuatrimestre, se crea el Departamento de Ciencias de la Información, en su momento con muy pocos docentes, que luego fue creciendo hasta llegar alrededor de 56 docentes y con algunos altibajos, a veces un poco más, a veces un poco menos.
En este momento somos 52 docentes. Cuando nosotros iniciamos la carrera, la idea, al ser una universidad regional, tenemos que tener la mirada no solo en la provincia del Chaco, sino una mirada de alcance regional. En ese sentido, el análisis documental fue uno de los focos de discusión con los profesores que estábamos a cargo de los espacios curriculares, porque comenzábamos a ver que Formosa tenía unas herramientas de trabajo, también Corrientes, otras herramientas, el Chaco con su particularidad del sistema bibliotecario y Santa Fe con otras particularidades también en relación a los modos y prácticas de trabajo centrados en el análisis documental. Eso llevó adelante a decir qué enseñamos, cómo enseñamos, con qué enseñamos y cuánto enseñamos. Ahí empezaron las primeras discusiones al interior de los equipos docentes que si estábamos cerrando, más porque provenimos de las dos provincias, de Chaco y de Corrientes. Entonces, cada uno, apegado a su idiosincrasia, tiene ciertas tendencias a incorporar lo marcado por la propia idiosincrasia local. Entonces, exigían procesos de ver, bueno, qué es lo que necesitaba la comunidad para poder responder en la formación a esas necesidades. Y allí se hizo un análisis de dónde se insertaban nuestros egresados, y estos egresados tenían principal anclaje en la provincia del Chaco y como segundo anclaje la provincia de Corrientes. Es por ello que comenzamos a ver que los alumnos en las prácticas profesionales comenzaban a practicar principalmente en bibliotecas del sistema bibliotecario chaqueño, en la ciudad de Resistencia, Barranqueras, es decir, en esta área metropolitana. Y comenzaban a notar en algunos casos muchas carencias de formación y en otros casos muchas fortalezas de formación. Pero en las prácticas profesionales es donde se tenía que generar la variable de ajuste con contenidos que no fueron dados o abordados anteriormente. Si bien en esto hay mucho para trabajar, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es lo que nos llevó adelante comenzar a elaborar este proyecto de investigación? Como primera medida, cuando veíamos que habían prácticas diferentes según donde los alumnos recorrían sus prácticas profesionales, tenían una forma de realizar las prácticas, una forma de ejecutar las tareas y a su vez formas de aplicar los criterios en las distintas herramientas técnicas. Por ello, los alumnos eran quienes principalmente decían, pero allá en la biblioteca no se hace así y ustedes nos exigieron de esta manera. Entonces comenzamos a tener la necesidad de ir mirando en profundidad cómo se dan esas cuestiones. Y es ahí donde empezamos a ver primero con exploraciones particulares de cuáles eran las situaciones propias de cada una de las bibliotecas. Hasta ese momento yo me desempeñaba como director de una biblioteca pública perteneciente al sistema bibliotecario chaqueño, donde también teníamos otra forma particular de proceder. Y desde esa manera comenzamos a ver que cada una de las realidades estaba marcando situaciones diferentes. Y esas situaciones diferentes nos imponían ciertas demandas a la formación. Cuando comenzamos a tener las primeras tesinas, también a los alumnos, algunos de ellos abordaron este trabajo principalmente en los años 2006-2007, y estos trabajos comenzaron a marcar primero grandes defectos para la cooperación. Al ser un sistema no se debería pensar que hay dificultades de cooperación, pero en realidad hay muchísimas dificultades para la cooperación. Esos defectos fueron los que nos llevaron a plantearnos que acá hay algo que está ocurriendo en la noción de cómo se trabaja en cada unidad de información. Y desde allí comenzamos a ver que muchas cosas de lo que sucede en el sistema bibliotecario no teníamos conocimiento del por qué la situación estaba de este modo y no de otro. Mucho más teniendo como antecedente que cuando se trabajaba en forma manual, se logró conformar un catálogo centralizado en la Biblioteca Central Leopoldo Herrera de toda la provincia del Chaco, es decir, todas las bibliotecas elaboraban una copia de cada uno de sus registros y remitían. Y estando sobre el año, inicios del siglo XXI, 2007, 2008, 2009, eso era imposible, incluyendo las dificultades que había
para la incorporación de los procesos de automatización. Avanzale. Allí surge la presentación del primer proyecto de investigación. En realidad, antes del proyecto de investigación, surgen algunos trabajos exploratorios que llevamos adelante fuera de la acreditación formal de proyectos. Y después, comenzamos a mirar esta situación de, bueno, comenzamos a trabajar en forma aislada, ya que la carrera en la Facultad de Humanidades no tenía trayectoria en investigación. Esa falta de trayectoria en investigación siempre nos llevaba a trabajar en forma aislada. Hasta que comenzamos con esta noción de encarar algunos trabajos, pero comenzar a conformar equipos de trabajo, primero por cátedras asociadas y después seguimos viendo qué había, haciendo un proceso de relevamiento para ver si a alguien se le ocurrió estudiar algo parecido a nosotros. Encontramos un trabajo que fue presentado por la Universidad Javeriana de Colombia, que hizo un trabajo muy parecido a lo que nosotros estábamos pretendiendo realizar, y lo tomamos como principal antecedente. En base a eso, trabajamos la formulación del proyecto, es decir, cómo encarar el proyecto y hacia dónde ir. Nos centramos solo en catalogación, abarcamos todo el espectro del análisis documental. Y decidimos iniciar, para hacer un primer relevamiento, todo el espectro del análisis documental. Avanza. Es así que en el año 2011 se formula el primer proyecto, y que fue el PI 11020, que estuvo dirigido por un profesional que trabajó muchos años en la carrera, pero no es del campo disciplinar, que fue Aldo Scarvalesini. Él viene del campo de la literatura y de las letras, pero con mucha autoformación en el campo de las ciencias de la información y a su vez investigador ya con mucha trayectoria, con formación de doctorado y postdoctorado. Y me tocó asumir la función de subdirección del proyecto para monitorear desde el campo de la especialidad. Con este proyecto surge después un proceso intermedio en el que no hemos presentado un proyecto porque nos han quedado muchas tareas por cerrar, ya que había sido bastante la cantidad de información que habíamos recibido y dejamos pendiente mientras tanto y lo consideramos como una continuidad de ese trabajo. Fue en el periodo 2016-2017. Como el doctor Valesini dejó de existir en el año 2014, me tocó continuar con el trabajo para cerrar hasta el año 2017, donde se realiza una nueva formulación de otro proyecto de investigación que continúa, pero realizando ya ciertos análisis focalizados. Ese proyecto se presentó en el año 2017 a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y se aprobó como el proyecto 17H019. Este proyecto, el acuerdo que se llegó es buscar la mirada siempre interdisciplinar, porque los directores desde otra perspectiva a veces nos tiran algunas cuestiones que si nosotros miramos es muy sesgado. Allí está el doctor Ricardo Lombardo, que es nuestro director. Él tiene una formación en arquitectura, en música y en gestión y desarrollo cultural. Por eso, y nuevamente me toca a mí la función de subdirección. ¿Qué encontramos para ir mirando en líneas generales? ¿Qué encontramos en general? Primero, la noción y la necesidad de hacer una mirada profunda sobre cada una de las instituciones y sus prácticas, debido a que la historia marcada por el surgimiento de cada una de las bibliotecas ha tenido ciertos sesgos en sí. Por un lado. Por el otro lado, también se marcaba el propio surgimiento del sistema bibliotecario y todos los vaivenes que fue llevando el sistema como tal, llevó sus problemas. Otra situación que se dio y que fue necesario fue construir un protocolo para poder ver cómo efectuar ese análisis institucional centrado en los procesos técnicos, ya que cuando nosotros queremos mirar prácticamente cómo se cataloga, cómo hacen para mirar esto, y a veces eso nos iba a llevar demasiado tiempo y no podríamos tener una visión más específica.
Y por último, nos obligó a la reconstrucción histórica de cómo se han suscitado las situaciones, que uno de los resultados los hemos presentado aquí, cómo se fue dando tanto la automatización en sus procesos y cuáles fueron las problemáticas a las que se fueron presentando y fueron abordando. Otra cuestión fueron otras problemáticas generales que se han ido dando vinculados con los procesos técnicos. Cuando comenzamos a mirar todo esto, también empezamos a ver que los profesionales de la información constituían uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque los sesgos de las casas de formación también estaban presentes en el proceso de trabajo y como vienen de distintas casas, cuando se sientan a trabajar existían procesos de confrontación y otras veces la importancia que en la casa de formación se le daba para poder llegar a si es importante catalogar o no. Por ejemplo, 2 segunditos. La vinculación interdisciplinaria, que también buscamos, ponerle el otro enter, que también buscamos analizar, ver cómo resolvíamos la vinculación que se daba entre los profesionales bibliotecarios y los maestros, porque muchas de los bibliotecarios migran y rotan por las bibliotecas, entonces a veces cumplen funciones exclusivas de apoyo a la educación y dejan de pensar en las funciones generales. Pasale. Hay otras cuestiones, porque hay mucho por trabajar. ¿Cómo comenzamos nosotros? Esto más o menos lo comenté. ¿Cómo comenzamos a difundir? Comenzamos a plantear esta difusión primeramente en distintos eventos para ver si éramos solamente nuestros resultados los que estaban errados o era una cuestión particular. Lo comenzamos a plantear en este evento y en otros. Comenzamos a articular estas acciones con proyectos de extensión y también con la formación. Luego se vincula la participación de los estudiantes en distintas instancias del proyecto. Pásale otra vez.